8 de la mañana, 24 minutos. Continuamos en Revista de la Mañana y vamos a hablar de un tema bien importante porque la Corte Constitucional en días pasados dio el aval para la creación de la jurisdicción agraria y rural con unos ajustes claves para su implementación. Para hablar sobre este tema y conocer un poco más sobre ello, está con nosotros Mónica Parada, asesora del Viceministerio de Promoción de Justicia del Ministerio de Justicia, a quien saludamos con los muy buenos días. Mónica, bienvenida a la UD Estéreo. Parece que no nos escucha Mónica. Sí. ¿Micrófono cerrado será de pronto? Seguramente. Bueno, pues hay que decirle a nuestros espectadores y oyentes que el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pues han celebrado la decisión de la Corte Constitucional que avaló la jurisdicción agraria y rural, lo que mencionaba Carolina. El fallo se dio tras el control automático e integral al proyecto de ley estatutaria 157 del año 2023. Allí es importante decir que hay un cumplimiento del acto legislativo 03 de 2023 de los compromisos derivados del acuerdo final de paz. Entonces digamos que como que la Corte ha declarado la constitucionalidad de la mayoría de los artículos del proyecto al considerar que se ajustan a la Carta Política para garantizar un acceso más cercano, oportuno y justo a la justicia para la población campesina y rural del país. Entonces yo creo que es una oportunidad maravillosa para ahondar acerca de lo que significa, en qué situaciones se puede presentar, en qué situación, digamos, este público en particular puede pedir como ese tema de amparo. No sé si Samuel quiera complementar algo. Exactamente. Le voy a decir, Osquitar Mauricio, que esta ley agraria, pues primero que todo es un proyecto, pues que es el número 183 de 2024 y que está determinado por medio pues, de las competencias de la jurisdicción agraria y rural. Pero también quería decirle, pues la gente se preguntará como qué tipo de conflictos deben ser conocidos pues a través de este proyecto de ley o esta reforma agraria, y es que la jurisdicción deberá resolver los conflictos relacionados con definición sobre predios agrarios, servidumbres agrarias, acciones de nulidad agraria sobre los actos de la Agencia Nacional de Tierras. También sirve para los lanzamientos por ocupaciones de hecho de predios agrarios, uso de recursos comunales también de predios agrarios y el uso del suelo rural y contratos agrarios. También pues hay que explicar qué es la jurisdicción primero que todo, yo creo que agraria y rural, para que las personas que nos están escuchando pues tengan un pequeño contexto de este temita. Claro, es que es el nuevo poder, digamos, que la Constitución política le otorga a los jueces y magistrados para resolver de manera exclusiva, hay que decirlo, y especializada los conflictos agrarios y rurales en el país. Y es que esta nueva jurisdicción también, para destacar, se suma a las demás jurisdicciones que ya existen en la rama judicial. Entonces, si ponemos un poco al contexto, pues entonces está la jurisdicción ordinaria, la que tiene que ver con la parte constitucional, agraria y rural, todo lo que concierne a especial para la paz, especial indígena, jueces de paz. Y es importante porque garantiza que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados que estén especializados en la administración de la justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias. Además, es asunto de solucionar de forma rápida y sencilla todo lo que tiene que ver con las disputas agrarias, garantizando los derechos de todos los actores rurales y reconociendo la especial, digamos, protección que cobija al campesinado y a las comunidades étnicas que habitan en la ruralidad. Entre otras cosas, hay que decir que promueve también el desarrollo rural y mantiene la armonía en las relaciones sociales y económicas del campo. Ahí ya, digamos, como que Samuel nos había contado un poco acerca de qué tipos de conflictos deben ser conocidos a través de la jurisdicción agraria y rural, y pues, por supuesto, también importante, vamos a conocer con nuestra invitada en qué va la implementación de la jurisdicción agraria y rural, ¿sí? Cómo ha sido ese proceso, porque es que esto tiene, Samuel, carito de oyentes, una línea de tiempo. Estamos hablando que este asunto data desde el 26 de noviembre del año 2016 y allí ha tenido una serie como de tránsitos, de manera tal que pues hoy por hoy ya nos permite como verlo en términos de materialización, que se aprobó en una ley estatutaria por medio de la cual se modifica la ley 270 del año
1996, que era un poco lo que hablábamos, versus la constitución política establecida en el año 1991, y pues se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural y se dictan otras disposiciones. Por supuesto, Oscar Mauricio, complementando lo que usted dice, cuando usted tenga como campesino un conflicto pues de tierras, tiene que, por supuesto, saber cuáles son estas normativas que lo están respaldando, y para esto mismo, pues, la invitada que tenemos el día de hoy nos va a explicar un poco más sobre esto. Sin embargo, quería decirle que todos los campesinos son sujetos especiales de protección constitucional, y esto lo dice el Acto Legislativo 01 de 2023. Bueno, pues Carolina va entonces con la invitada, ahora sí. Ahora sí, ya logramos esta conexión y vamos a hablar entonces de este tema con Mónica Parada, asesora del Viceministerio de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia. Mónica, buenos días, bienvenida a la UD Estéreo. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por tenernos aquí para hablar sobre este tema tan importante que es la justicia agraria. Así es, Mónica, y vamos a explicarle a los oyentes, al ciudadano de a pie, de una manera muy pedagógica, porque sabemos que esto maneja temas muy, términos que quizás no conocemos, algunos, y sería bueno para que las personas conozcan más en qué consiste este proyecto y esta iniciativa del gobierno. Entonces, empecemos contándole a nuestros oyentes qué es la jurisdicción agraria y rural. Bueno, la jurisdicción agraria es este esfuerzo que se hizo a raíz del acuerdo de paz de dejar instalada un sistema de jueces y un sistema, digamos, para resolver la justicia con los conflictos desde una perspectiva agraria. Porque eso ha sido tan importante, porque sabemos que en el núcleo o en el foco de nuestro conflicto armado, pues la tierra, los problemas sobre la producción agraria han estado allí, digamos, en el medio, o incluso han posibilitado y han impulsado pues actos de violencia y actos de guerra, que es lo que lleva al gobierno y a los negociadores de la Mesa de La Habana a establecer una obligación del Estado colombiano de crear esta jurisdicción agraria para que este tipo de conflictos nunca más vuelvan a resolverse por la vía de las armas. Entonces, este gobierno impulsó la modificación de nuestra Constitución para que allí quedara ya expreso que necesitamos un sistema de jueces especializados con conocimientos agrarios que puedan administrar justicia, llegar a los territorios donde están ocurriendo, digamos, los conflictos principales por la tierra y otros recursos agrarios, y resolverlos de la manera más justa, equitativa posible, aplicando la ley agraria, ¿sí? Que es un cuerpo, digamos, de leyes que es muy distinto al que generalmente estamos acostumbrados en Colombia, y a tomar decisiones, digamos, más justas con participación de las poblaciones campesinas, para que estas que a veces no tienen de pronto los abogados o los recursos para pagar pues todo lo que implica un proceso judicial, tengan las garantías para acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Eso es la justicia agraria, un sistema de justicia hecho para el campo colombiano. Contémosle a los oyentes, Mónica, antes de esta nueva ley o este nuevo proyecto que ya luego más adelante usted nos cuenta qué le hace falta para que ya sea ley de la República, antes de este proyecto, ¿cómo se resolvían los líos de tierras en el campo, en la zona rural? ¿Qué hacían las personas, los campesinos cuando tenían problemas de tierras? ¿A quiénes acudían? Bueno, nosotros, digamos, tenemos una tradición agraria muy larga, digamos, nosotros tenemos incluso unos rastros de jueces de tierras en 1930, en los 90, pero resulta que estos jueces no fueron apoyados por los estados o los gobiernos de ese momento, al punto de que se eliminaron de forma muy rápida estas facultades de los jueces agrarios, y los jueces agrarios desaparecieron del panorama. Eso deja sobre todo a las poblaciones campesinas sin un doliente. Entonces, ¿cómo generalmente se resuelven los conflictos sin la presencia de jueces agrarios? Pues lo primero es que muchas veces las personas acuden, por ejemplo, a los actores armados, ¿sí? Que en muchos de los territorios administran justicia, y eso pues pone en riesgo a cualquier persona que, digamos, que se acerque a estas maneras de administrar justicia, pues que no son unas maneras institucionales. Eso por un lado. Lo segundo es que también tenemos otro tipo de autoridades, en algunos casos donde de pronto
la violencia armada no es tan fuerte, pues estas autoridades judiciales resultan siendo jueces que no son especializados y no entienden de lo que es el derecho agrario o no han sido formados también en derecho agrario. Entonces haga de cuenta que es como usted necesita resolver un lío laboral y acude a un juez penal, ¿sí? Que no ha sido formado para esto. Esto es lo que ocurre también en el derecho agrario. Entonces en otras regiones los jueces civiles, digamos, sin conocimientos en derecho agrario, eran quienes también resolvían los asuntos agrarios allí donde, digamos, la autoridad sí estaba. Entonces, tenemos un espectro muy grande de escenarios donde se resuelven los conflictos, pero sin garantías campesinados, sin esa mirada agraria que requiere, por ejemplo, un conflicto sobre la tierra o sobre una plantación o sobre un cultivo específico que requiere una mirada mucho más técnica, mucho más acotada y mucho más cercana a lo que es la realidad colombiana. ¿Qué queremos nosotros? Pues crear un sistema de jueces que de verdad se dediquen exclusivamente a ver los conflictos agrarios en esa dimensión agraria y atendiendo pues a la especificidad o a las particularidades que tienen los bienes agrarios, las actividades agrarias y los sujetos también que están en el campo colombiano. Hablemos entonces ya con la entrada en vigencia, cuando empiece esta nueva ley, ¿cuáles serán esas nuevas herramientas? ¿Cuáles van a tener, cuáles van a ser esos beneficios que van a tener el campesinado, las personas que viven en las zonas rurales a la hora de solucionar estos conflictos? Bueno, lo primero es que nosotros estamos intentando recuperar muchos de los principios, reglas que están hoy dispersos en nuestra legislación colombiana de derecho agrario. Nosotros ya tenemos unas herramientas muy fuertes que no están siendo aplicadas por las autoridades, justamente otra vez porque no son autoridades especializadas en estos asuntos. Entonces lo primero que estamos haciendo es recuperar este tipo de herramientas. Por ejemplo, hay un principio que va a ser muy importante en esta jurisdicción agraria y es que los jueces van a tener que considerar que en las relaciones agrarias en muchas ocasiones hay una parte, digamos, débil en el sentido de en esa relación agraria puede ser muy asimétrica. Podemos estar hablando de un pequeño campesino, un pequeño productor enfrentándose a un gran productor o una empresa grande que es la que le compra su fruto, y esas asimetrías son las que queremos que el juez empiece a ver a través de estos principios, ¿sí? Un juez que tenga una mirada distinta. Entonces estamos haciendo un proceso de recuperación, de sistematización en estas leyes, de todo esto que hoy está disperso y que no se aplica justamente porque no hay una sistematicidad en las normas. Eso por un lado. Pero por el otro también queremos crear un sistema de justicia muy distinto en la forma de operación. Entonces, por ejemplo, necesitamos jueces que estén en los territorios y que se muevan por el territorio, que conozcan y entiendan cómo es que los conflictos agrarios operan o se desarrollan, también dependiendo de factores del contexto, de las poblaciones, de los territorios, del tipo de economías agrarias que se mueven en los territorios. Y por eso es que este juez, por ejemplo, de las novedades que queremos es que sea un juez itinerante, ¿sí? Que se mueva, que no esté necesariamente siempre en un escritorio o en una ciudad capital, sino que de verdad tenga el acceso directo al lugar y a las personas que están involucradas en ese conflicto, y que las personas sientan una legitimidad también de que esta persona de verdad está entendiendo ese conflicto agrario y por eso es que lo va a poder resolver de manera más justa. También queremos pues un proceso agrario mucho más corto, mucho más expedito, que pueda realmente tomarse las decisiones incluso en el lugar de los hechos, ¿sí? O sea, que estos jueces actúen de manera mucho más rápida para que la gente no se espere años y años a que haya una decisión judicial, y que estos procesos contengan todas las garantías para que, sobre todo las poblaciones campesinas, puedan defender sus derechos de manera o de forma, digamos, igualitaria frente a otros contendores o las otras partes que puedan tener de pronto más recursos. Entonces esto implica que queremos una mirada procesal también, o sea, dentro del proceso, pues jueces que escuchen a las personas que están involucradas en los conflictos, que también practiquen las pruebas de formas distintas, atendiendo, digamos, a los espacios comunitarios, a los liderazgos rurales, que son también la gente que contiene toda esa información y toda esa memoria territorial que puede eventualmente servir para saber cuál es la decisión más justa que puede tener un conflicto. Entonces, realmente aquí hay una apuesta es por transformar ese sistema de justicia para el campo colombiano y transformar también esa relación que los ciudadanos y ciudadanas tenemos con la justicia, que puede a veces sentirse un poco lejana, ¿sí?
y muy urbana también. Siempre tenemos que ir a las ciudades capitales a presentar las demandas, a presentar las pruebas, a ir a la audiencia. Queremos invertir esa lógica, que sean los jueces los que lleguen a los territorios y no que sea el ciudadano el que tenga que ir a tocar la puerta del juez, sino que también el juez esté mucho más presente y en una disposición distinta para que pueda atender el campo colombiano y con esas características geográficas, de conectividad, de comunicaciones del campo colombiano, que son las que hoy impiden al campesinado acceder a la justicia. Mónica, en ese contexto, ¿qué tipo de conflictos o casos serán atendidos específicamente por la jurisdicción agraria? Bueno, los primeros conflictos que tendrían que ser atendidos serían todos los que tienen que ver con los asuntos de tierras agrarias, ¿sí? De tierras que tienen vocación agraria, que también están en suelos rurales y que tienen vocación agraria. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de conflictos? Los más, digamos, los que más existen hoy en día son los conflictos de posesión. Entonces, las personas que no tienen títulos de propiedad plenamente, digamos, conformados o plenamente reconocidos por el Estado, podrán acudir ante una autoridad judicial para formalizar esos derechos que los están ejerciendo en la práctica, pero digamos, desde el punto de vista de los títulos y de la formalidad, pues no está, digamos, finiquitada esa relación formal o legal con el predio. Pero también podrán acudir a las personas que tengan conflictos por las servidumbres agrarias, por los linderos, por la delimitación de estos linderos. Podemos también ver conflictos como los de los usos de los suelos en las actividades agrarias. Podemos ver conflictos también frente a la actividad agropecuaria, o sea, los contratos agrarios que hoy, digamos, no es que sean contratos en documentos firmados y que estén plenamente o incluso notarizados, validados, ¿no? Sino muchas veces en estas relaciones agropecuarias los conflictos, las formas en las que se tejen estas relaciones es a través de manera verbal, ¿sí? Son verbales, entonces muchas veces eso dificulta la prueba, pues este tipo de conflictos cuando hay, digamos, están mediados por relaciones de producción agraria, o sea, la venta, por ejemplo, el fruto de la cosecha, ¿sí? El incumplimiento de las obligaciones entre un productor y a quien está vendiendo, digamos, esa primera cosecha. Todos esos conflictos podrán llegar a la jurisdicción agraria. Y asimismo van a llegar a la jurisdicción agraria, digamos, los conflictos que surjan cuando la autoridad de tierras, es decir, la Agencia Nacional de Tierras, esté avanzando en sus procesos de recuperación de baldíos, en el proceso de clarificación de la propiedad privada frente al punto de vista de la propiedad pública, los deslindes también, o sea, son procesos que son muy propios de la administración y que cuando las personas vean que sus derechos están siendo vulnerados por la administración, pues también van a poder acudir a la jurisdicción agraria para hacer valer sus derechos. Mónica, tenemos unos tribunales a nivel de justicia ya establecidos. Sin embargo, pensaríamos con base en lo que estábamos hablando que se crearían unos tribunales y juzgados agrarios y rurales, especialmente para este público en particular. ¿Se van a crear? Y si se van a crear, ¿cómo van a estar distribuidos en las diferentes regiones a nivel nacional? Bueno, ese es un proceso que está, digamos, en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Es la rama judicial la que determina, con base en diferentes criterios, dónde van a estar ubicados estos jueces y estos tribunales. Nosotros como gobierno ya presentamos una primera propuesta el año pasado al Consejo Superior de la Judicatura, entregando también información frente a los contextos de los conflictos agrarios que hoy no están, o sea, no aparecen visibles porque no los hemos contado, no los hemos medido. O sea, hay un montón de conflictos que hoy no están llegando a la judicatura porque no tienen canales para llegar a la judicatura. Entonces, nosotros como gobierno, junto con el Ministerio de Agricultura, hicimos como una mini propuesta de mapa judicial también con criterios relacionados con la presencia de las poblaciones rurales, con potenciales conflictos agrarios, por ejemplo, derivados de temas de sustitución de cultivos ilícitos que están en procesos en los que se está haciendo tránsito hacia actividades legales, agrarias legales. Pues allí también podríamos presentar conflictos, o también las actuaciones de la administración frente a la reforma agraria. O sea, estamos previendo que las entregas, que es posible que en unos años estas entregas que se está haciendo en este momento desde el gobierno nacional o estos procesos de formalización que se están haciendo en materia de reforma agraria, pues lleguen necesiten un doliente, puedan generarse conflictos pues a raíz, digamos, de todo este proceso de reforma agraria. Entonces estamos previendo, son criterios y situaciones a futuro que podrían generar estos conflictos agrarios. Entonces, así hemos logrado también
dilucidar algunos territorios donde necesitan, digamos, la presencia de los jueces agrarios de manera prioritaria, ¿sí? Como por ejemplo en el norte del país. En el norte del país hay todavía muchos conflictos frente a quién es propietario de qué tierra, o hay conflictos también emergentes sobre la producción agraria. Entonces allí sabemos que se va a ubicar un primer tribunal, o sea, este mapa judicial está compuesto por tribunales, inicialmente serían 6 tribunales que cubran todas las regiones del país. Cada tribunal será como la cabeza de lo que se llama un distrito judicial, o sea, va a ser un conjunto de municipios y departamentos también que van a ser parte de ese distrito judicial, y la cabeza de ese distrito va a ser el juez. Y en cada distrito la idea es que haya un número plural de jueces agrarios, ya no ubicados, digamos, en una cabecera y que tengan una jurisdicción tan grande como la de un conjunto de departamentos, sino jueces que van a estar ya en los municipios. Entonces va a haber jueces, esperamos que tuvimos unas conversaciones con el Consejo Superior para que, por ejemplo, ponga un juez también en la región de Montes de María, que es una región con una alta conflictividad agraria. Pero esto va a depender de las decisiones que tome el Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros hemos entregado todos los insumos y todo el material para que ellos puedan incorporar nuevas variables, digamos, a la forma en la que ellos distribuyen los distritos y los juzgados, y que estas variables realmente se correspondan con las necesidades y las demandas de justicia del campo colombiano. Mónica, retomando lo que usted dijo anteriormente, nosotros supondríamos que estos jueces deberían tener algún tipo de requisito para poder ejercer como jueces agrarios. ¿Cuáles serían estos requisitos y cuál sería este perfil para que ellos puedan pues ejercer o especializarse en estos temas agrarios? Bueno, nuestra ley estatutaria, que ya fue aprobada por el Congreso y ya fue avalada también por la Corte Constitucional, es decir, ya muy pronto vamos a tener una ley en firme donde están justamente este tipo de características de las que tienen que gozar estos jueces agrarios y rurales. En esa ley estatutaria quedó muy claro que estos jueces de verdad tienen que ser distintos, y tienen que ser distintos porque necesitan recibir una formación mucho más integral y mucho más robusta frente a los asuntos que realmente necesitamos para la solución de los conflictos agrarios. Entonces son jueces que primero tienen que ser elegidos por concurso, por concurso judicial, o sea, son jueces que van a entrar a un proceso de selección por méritos, que eso es una cosa muy, pues eso hace parte de nuestro sistema colombiano, pero eso es una garantía y un diseño que la gente todavía no está muy acostumbrada a ver, ¿sí? Y todavía se duda de la forma en la que, porque no se conoce también la forma en la que se eligen los jueces, pero lo primero es decir eso, los jueces van a entrar también por concursos de méritos, como lo establece la Constitución y la ley, pero además estos jueces van a tener que estar formados en asuntos no solamente agrarios, o sea, lo agrario es, digamos, el eje fundamental, pero como las relaciones y los conflictos agrarios son tan complicados, también necesitamos jueces formados, por ejemplo, en derecho ambiental, ¿sí? Para garantizar que el derecho agrario y el derecho ambiental cumplan de manera conjunta pues los fines últimos del Estado colombiano, la protección de los suelos, de las aguas, la protección de y los usos racionales de la tierra. Entonces necesitamos jueces que entiendan muy bien pues que el derecho agrario y el derecho ambiental son amigos y son complementos. Necesitamos jueces que entiendan también muy bien sobre el derecho público, el derecho administrativo y el derecho constitucional, en el entendido en que es una justicia que se va a administrar, no exclusivamente, pero sí especialmente para las poblaciones que hoy son sujetos de especial protección constitucional. Antes de entrar en la entrevista, escuché a alguien en la mesa decir que el campesino es un sujeto de especial protección constitucional, pues eso es algo que los jueces van a tener que apropiar también para esas decisiones judiciales, para que puedan tomar decisiones que sean justas, por supuesto, no necesariamente dándole siempre la razón al campesino, sí, eso no es la garantía, pero sabiendo que sea cual sea el resultado, el campesinado había tenido todas las garantías para participar del proceso antes de la decisión judicial. Entonces son jueces que van a estar pensados muy en esta lógica. Necesitamos jueces que de verdad sean distintos, y que tengan una mirada mucho más comprensiva de las características que hacen del campo colombiano pues un escenario especial, que necesita una justicia, digamos, especial. Entonces eso implica que vamos a tener que entrar en un proceso de formación muy fuerte, no solamente de los jueces, sino de todos los operadores de la justicia que van a ingresar en esta jurisdicción. Esta jurisdicción va a tener también un acompañamiento técnico, es decir, por primera vez vamos a ver jueces que están acompañados de topógrafos, de sociólogos, de antropólogos, de ingenieros agrícolas, o sea, gente que esté acompañando esa actividad judicial para que pueda darle esa mirada técnica y esa mirada acotada al territorio.
Entonces, así es como vamos a, o esperamos crear esta jurisdicción agraria de la mano de la rama judicial. Mónica, ya tiene cierto aval por parte del Congreso de la República este proyecto, pero ¿qué le queda faltando para que ya pues, efectivamente sea una ley y entre a operar? Bueno, listo. Para esto hay que decir que esta es una reforma de verdad estructural, ¿sí? Entonces, como fue una reforma estructural, empezó con un acto legislativo que ya fue aprobado por el Congreso. Este acto legislativo lo que dice es meter dentro de la Constitución la jurisdicción agraria, ¿sí? Para que tenga la autonomía, el respaldo constitucional. Esto fue aprobado en el 2023. Pero el acto legislativo y ahora la Constitución le dijo al Congreso, usted tiene que reglamentar la jurisdicción agraria en el término de un año, ya estamos pasaditos, pero en el término de un año, y por eso fue que el gobierno tomó la decisión de presentar dos leyes, y dos leyes que tienen contenido distinto y tienen unos alcances distintos. La primera fue la ley estatutaria. Esta ley estatutaria lo que hace es establecer cuál va a ser esa estructura de la jurisdicción agraria, es decir, quiénes van a ser los jueces, cuáles van a ser los requisitos para escogerlos, o sea, es toda la parte como de la arquitectura, como el andamio, pues, de que lo que está detrás, digamos, de la operación, la forma en la que funcionaría la jurisdicción agraria en su término estructural. Esta ley fue aprobada por el Congreso en junio del año pasado y recientemente la Corte Constitucional, que la tiene que revisar por el tipo de ley que es, dijo, damos luz verde a la jurisdicción agraria, el procedimiento legislativo a través del cual se tomó o se aprobó la ley estuvo acorde con la Constitución. Esto ya nos da un primer momento, digamos, de la estructura. Pero hace falta un segundo pedacito que es en el que estamos trabajando todavía y es una ley ordinaria que es la que dice a los jueces ya no cómo es que van a funcionar internamente, sino qué tipo de conflictos son los que van a resolver, a través de cuáles principios y cuál procedimiento. Y esta es la ley ordinaria que ya ha pasado por un debate en comisiones conjuntas de Cámara y Senado y le faltan dos debates, tanto en la plenaria de Cámara como en la plenaria del Senado. Es decir, estamos a dos debates de tener realmente la jurisdicción que necesita Colombia. Y ya con esta ley de aprobarse, una vez se apruebe, casi que nosotros podemos empezar a implementarla inmediatamente. El Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que está listo para implementar la jurisdicción agraria y que solamente le hace falta esta ley ordinaria que está siendo sometida al trámite legislativo, pues que demanda la Constitución y la ley. Entonces, nos faltan estos dos debates para ya tener realmente una jurisdicción agraria, pero ya tenemos varios elementos que nos han permitido prepararnos para que cuando la ley ordinaria es aprobada, pues la jurisdicción agraria pueda empezar a andar. Sí, ya después de tener la aprobación de un acto legislativo que tiene más debates, que tiene más complejo, ya les falta poco, digámoslo así, pero hay que ver todos los escenarios. La idea es que se apruebe, ojalá pronto, pues porque ya prácticamente ya estamos a un pasito de ya tener esta jurisdicción. Pero ¿qué pasaría si de pronto se empieza a trabar un poco el debate en el Congreso? Uno de los debates que le hace falta al proyecto de ley ordinaria. ¿Qué pasaría allí? ¿No sería una traba para empezar a implementar la jurisdicción como tal? ¿Cuál sería como la solución? Pues en principio es una traba enorme. O sea, sin la ley ordinaria no existe la jurisdicción agraria en la práctica. Habría que, digamos, en el escenario más pesimista, pues toca seguir insistiendo en la reglamentación, ¿sí? Nuestro interés inicialmente era también establecer unos diálogos con la rama judicial para que pudiéramos empezar a operar esta jurisdicción agraria con normas que ya sabemos que habilitan la competencia de los jueces agrarios. O sea, los jueces agrarios hoy ya podrían conocer de los asuntos relativos a la tierra. Ya nuestras leyes dicen que existen procesos agrarios que hoy los conocen los jueces municipales, sin esa especialidad agraria, por supuesto. Entonces habría que buscar alternativas. Nosotros hemos ido a la tesis de que se puede hacer. El Consejo Superior de la Judicatura es el que está también exigiendo que se cree o que se expida esta ley ordinaria para que realmente puedan entrar a funcionar los jueces agrarios. Entonces yo creo que habría que ver, yo creo que hay que esperar a que eso pase, esperemos que no pase porque realmente sería una tragedia. O sea, esto bloquea la reforma agraria, bloquea el derecho fundamental del acceso a la justicia del campesinado. Entonces habría que ver ya llega, o sea, todavía tenemos unos 8 meses, unos 8 meses para que se apruebe la jurisdicción o este proyecto de ley. Y ya tendríamos que recalibrar un poco y revisar pues más adelante si esto llegará a pasar, qué alternativas tenemos.
Pues ojalá lo aprueben porque aquí hablando con los compañeros, si ya pasó lo más difícil que era el acto legislativo, pues que ya 2 debates para la ley ordinaria, ojalá pasen pronto por lo que hablamos aquí en esta entrevista, la importancia, la necesidad y la urgencia de que el campo colombiano tenga su jurisdicción. Pues estaremos muy atentos entonces a la evolución, a los debates de este proyecto de ley ordinaria para ya complementar todo este gran proyecto de jurisdicción agraria. Y pues gracias le damos, Mónica, por estar con nosotros aquí en la UDESTEL y por explicarnos en detalle en qué consiste este proyecto. No, a ustedes muchísimas gracias y celebro mucho este tipo de espacios porque la jurisdicción agraria sigue siendo un asunto que le va a afectar a muchas personas y va a beneficiar a muchas personas, pero no se conoce todavía tanto. Entonces, yo estoy y desde el Ministerio de Justicia estamos en disposición de acompañar todos los espacios y de seguir en este proceso de divulgación y socialización de lo que es nuestra jurisdicción agraria. Así es, Mónica, gracias también por estar aquí, por su tiempo y estar aquí con nosotros en Revista de la Mañana. Estábamos al diálogo con Mónica Parada, asesora de Viceministerio de Promoción de la Justicia de Minjusticia.